continuamos realizaremos un tutorial para resolver integrales dobles y triples de la materia de cálculo vectorial con el profesor Hugo Gutiérrez Lara, de la carrera de Ingeniería Industrial del grupo 2254 del segundo semestre en curso. Es el trabajo 3 parcial. Nuestro nombre de equipo es Integralucos y los integrantes del equipo son Huergo Castillo José Francisco, Hernández Herrera Raquel, Vázquez de la Cruz Raúl, Manríquez Bonilla Alba Iván, Nolasco Fabián Carlos Alberto y Cecilia González Ramírez Dombre. El origen del cálculo integral comienza con Arquímedes. A pesar de que solamente comprobaba de forma geométrica, da los principios para que se introduzca como tal el cálculo integral. La idea de la integración indefinida fue inicialmente la dominante. El cálculo integral incluía, además de la integración de funciones, los problemas y la teoría de las ecuaciones diferenciales, el cálculo variacional, la teoría de funciones especiales, entre otros. La formulación del cálculo implicó para Euler crear 3 grandes volúmenes, compilando toda una exposición sistemática de él. La integración llevada por Euler hasta sus últimas consecuencias y las cuadraturas encontradas por él todavía constituyen el marco de todos los cursos y tratados modernos sobre el cálculo integral. ¿Qué es la integral? La integral es el proceso que permite restituir una función que ha sido previamente derivada, es decir, la operación opuesta de la derivada, la antiderivada de la función. Existe una notación general, la cual es es el símbolo de la integral. F de x se denomina integrando. Diferencial de x denota la diferenciación con respecto a la variable x, lo cual indica la variable derivada. C es la constante de integración. Esta surge de la imposibilidad de la constante derivada. Además, es necesario saber 2 propiedades fundamentales de la integración. Propiedad 1. La integral de la suma algebraica de expresiones diferenciales es igual a la misma suma algebraica de las integrales de las expresiones. Propiedad 2. Cuando se tiene una constante, esta es multiplicada por la integral de la función, en donde k es la constante. Dada una función f de x y un intervalo a b, la integral definida es igual al área limitada entre la gráfica f de x, el eje de las abscisas y las rectas verticales x igual a y x igual a b. La integral definida se representa por a es el límite inferior de la integración. B es el límite superior de la integración. Existen 2 métodos de integración fundamentales, la integración por cambio de variable y la integración por partes, las cuales buscan llegar a la integración directa. Cambio de variable. Se basa en la derivada de la función compuesta. Cambiar de variable, identificamos una parte de lo que se va a integrar con una nueva variable t, de modo que se obtenga una integral más sencilla. Pasos para la integración por cambio de variable. 1. Se hace el cambio de variable y se diferencia entre 2 términos. 2. Se despeja u y diferencial de x sustituyendo la integral. 3. Si la integral resultante es más sencilla, integramos. 4. Se vuelve a la variable inicial. Integración por partes. El método de integración por partes se basa en la derivada de un producto y se utiliza para resolver algunas integrales de producto. Tenemos que derivar u e integrar b', por lo que será conveniente que la integral de b' sea inmediata. Aplicaciones de la integración. Entre algunas de las aplicaciones de la integración se encuentran área de la función y el eje de las abscisas. Área comprendida entre 2 funciones. Volumen de una función. Área de la función y el eje de las abscisas. Longitud del arco. Integrales múltiples. El cálculo de una integral múltiple se reduce a ir calculando integrales de una variable en el orden especificado. El diferencial nos informa acerca del nombre de la variable con respecto a la que se va a integrar, y su posición indica el orden de integración, correspondiendo los diferenciales más interiores a las integrales que hay que calcular primero. Integrales dobles. Al igual que las integrales de una variable sirven para calcular el área bajo una gráfica, las integrales dobles sirven para calcular volúmenes. Integrales triples. La teoría de la integración. Integrales triples. La teoría de la integración se extiende a más dimensiones, pero pocas veces aparecen integrales con más de 3 variables en las aplicaciones. En caso de las integrales triples tienen cierta relevancia geométrica. Hola, resolveremos esta integral doble. Como sabemos, para resolver una integral doble empezamos por la integral más interna, que en este caso vendría siendo esta integral aquí. Esta integral la traspasamos aquí para hacerla de una forma más sencilla y menos confusa. Bueno, como podemos observar, la función nos permite hacer una integral directa, así que es lo que vamos a hacer.
La integral de 2x es igual a 2x al cuadrado sobre 2 y la integral de menos y es igual a menos xy. Aquí esto lo podemos cancelar, solo nos quedaría x cuadrada. Ahora tenemos nuestros límites de integración, los cuales serían estos, el superior y el inferior. Lo que haremos será sustituir cada uno de estos por la x, ya que es nuestra diferencial que vamos usando. Aquí ya sustituyendo tenemos que x al cuadrado se convierte en raíz de 2 menos y cuadrada elevado al cuadrado menos, ahora siendo esta, raíz de 2 menos y al cuadrado por y, menos, recordando que es una integral definida, otra vez repitiendo este, pero ahora con el límite inferior, sería menos raíz de 2 menos y cuadrado elevado al cuadrado menos por menos raíz de 2 menos y cuadrada por y. Eliminando los paréntesis apuntamos los siguientes valores. Ahora vamos a eliminar dos términos similares, como es el caso del 2 con el menos 2, del menos y al cuadrado y el y al cuadrado. Y solo nos quedará estos dos valores, que son iguales, así que los sumaremos. Bueno, este resultado será la función de nuestra siguiente integral, que va a estar definida en el límite superior por raíz de 2 y en el inferior por 0. Y la raíz y la función es menos 2y por raíz de 2 menos y al cuadrado diferencial de y, que es lo mismo a 2 multiplicando la integral. Ahora, los términos que están dentro de la raíz los vamos a sustituir por u. Ahora haremos un cambio de variable. Sustituiremos lo que está dentro de la raíz por u. U va a ser igual entonces a 2 menos y al cuadrado. Entonces vamos a derivar esto y va a ser du es igual a menos 2y diferencial de y. Después vamos a despejar la dy y va a ser igual a du sobre 2y. Aquí ya tengo la integral con el cambio de variable aplicado, donde, como podemos observar, 2 menos y al cuadrado es igual a u, y dy es igual a du sobre 2 menos 2y. Ahora eliminaremos el menos 2 y el menos 2 y el y, quedando solo la integral de raíz de u por du. Aquí ya contamos con la integral con el cambio de variable limpio y pasamos a integrar raíz de u, lo que nos va a dar 2 por u elevado a la 3 medios sobre 3. Ahora vamos a cambiar u por su valor original y va a ser 2 por 2 menos y al cuadrado elevado a la 3 medios sobre 3. Ahora vamos a sustituir y por los límites de integración, como podemos observar. Resolviendo lo que está dentro, vamos a obtener los siguientes datos. Aquí podemos observar que 2 menos 2 se va a cancelar y eso va a hacer que toda esta expresión se cancele y se haga 0. Y aquí tendremos 2 por 2 a la 3 medios sobre 3 y vamos a descomponer el 2 a la 3 medios en 2 por raíz de 2. Y ahora al multiplicar 2 por 2 nos va a dar 4, con lo que tendremos nuestro resultado. Hola, vamos a hacer una integral doble con límites de 0 a 1 y de 0 a y a la 1/3 de 6x cuadrada logaritmo natural de y más 1 con diferencial de x y diferencial de y. Vamos a comenzar haciendo la integral con diferencial de x. Bueno, la pasamos de esta forma. Para poder desarrollar esta integral sacamos las constantes para poder dejar sola la variable x cuadrada, así poder integrar esta variable. Nos queda 6 logaritmo natural de y más 1 por x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. De esta manera lo simplificamos para pasar a la segunda integral con los límites de 0 a 1 de 2x cúbica logaritmo natural de y más 1, con los límites de 0 a la raíz cúbica de y con la diferencial de y. Ya obteniendo esta integral, lo único que queda es calcular los límites de límite superior menos el límite inferior. Lo único que se va a hacer para esto es cambiar la variable x por cada uno de estos límites, como lo muestro aquí. Desarrollando todo esto nos queda que es la integral de 0 a 1 de 2y logaritmo natural de y más 1 con respecto de y.
Para hacer esta integral lo que hacemos es sacar la constante que es el 2 para poder integrar el logaritmo natural de y más 1 con respecto de y. Aquí observamos que tenemos una integral incompleta, así que usaremos el cambio de variable. Para esto tenemos que u lo vamos a igualar a y más 1 y du va a ser igual a dy. Bueno, de esta manera pasamos nuestra integral a 2 la raíz de 0 a 1 de u menos 1 logaritmo natural de u con respecto de du. Después de haber obtenido esta integral, observamos que es una integral incompleta, así que pasamos a usar los pasos de integración por partes. De esta manera, u es igual al logaritmo natural de u y u' es igual a 1 sobre u. Para poder obtener u', lo que hacemos es derivar el logaritmo natural de u. También tenemos que v' es igual a u menos 1. Para poder sacar v, lo que hacemos es integrar ambas partes. De esta manera, v es igual a u cuadrada sobre 2 menos u. Pasamos a esta forma sustituyendo valores, obteniendo 2 por logaritmo natural de u por u cuadrada sobre 2 menos u menos la integral de 1 sobre u por u cuadrada sobre 2 menos u respecto de u. Simplificamos de esta manera para poder llegar a 2 veces u cuadrada sobre 2 menos u logaritmo natural de u menos la integral de u cuadrada sobre 2 respecto de u menos la integral de u sobre u respecto de u. Para poder obtener esta integral sabemos que u cuadrada sobre 2 sobre u respecto de u es igual a 1/2 de la raíz de u cuadrada sobre u respecto de u. Integrando esta parte obtenemos así u cuadrada sobre 4. También para integrar u sobre u sabemos que es 1 y la integral de una constante con respecto de u es igual a 1. Al haber obtenido estos valores de la integral de u cuadrada sobre 2 y la integral de u sobre u, pasamos a sustituirlos aquí. Desarrollando todo esto, cambiando las variables u por y más 1, obtenemos 2 veces y más 1 al cuadrado sobre 2 menos y más 1, todo por logaritmo natural de y más 1 menos y más 1 al cuadrado sobre 4 menos y más 1. Lo único que falta es simplificarlo más para que nos quede de esta manera y calcular sus límites que van de 0 a 1. Para calcular los límites lo único que se hace es sustituir el 1 en las y menos la misma ecuación, pero ahora sustituyendo el 0 en las y. De esta manera obtenemos 2 menos 3 medios es igual a 1 medio, que son lo que nos vale la principal integral. Tenemos una integral triple definida, la cual sabemos que se nos pide integrar con respecto a la diferencial de z, la diferencial de x y la diferencial de y. Por la forma en la que la integral se encuentra escrita, podemos saber que iniciaremos con diferencial de z, utilizando además los extremos de la primera integral, que son 0 y y. Después diferencial de x con su respectiva integral y los extremos desde 0 hasta y cuadrada. Y por último diferencial de y, con su respectiva integral, que son los extremos en pi medios y 0. Es decir, la integraremos de dentro hacia afuera. Además, debemos saber que al sustituir en las integrales directas la variable analizada, la estructura de nuestra integral queda de la siguiente manera: y coseno de x sobre y, diferencial de x y diferencial de y. Podemos observar que la primera integral es directa, ya que solo tenemos una constante, por lo que al integrarla queda como z coseno de x sobre y, diferencial de x, diferencial de y. Además, sustituyendo en z, y y 0, nos queda como y coseno de x sobre y, diferencial de x, diferencial de y. Ahora procederemos a integrar con respecto a diferencial de x, pero aquí ya tenemos una variable y una constante, por lo que utilizaremos el método de sustitución. Entonces debemos obtener u y la derivada de u. Observamos que u es igual a x sobre y, así que la diferencial de u es igual a 1 sobre y, diferencial de x, porque se está derivando con respecto a x. Al despejar diferencial de x, obtenemos y por la diferencial de u, que es igual a la diferencial de x. Sustituimos a u y diferencial de u en la integral y nos quedaría como y coseno de u, y diferencial de u. Tenemos dos constantes que al multiplicarse nos dan y cuadrada, mientras que el coseno de u es una integral directa.
por lo que al integrar llegamos al resultado y cuadrada seno de u, pero como u es igual a x sobre y, reemplazamos el valor de u y sustituimos y para conseguir y cuadrada seno de x sobre y. Al cambiar los extremos y restarlos nos queda como y cuadrada seno de y. Para finalizar, integraremos con respecto a diferencial de y, pero notamos que solo tenemos variables, las cuales no las podemos integrar directamente, así que utilizaremos el método de integración por partes. Para utilizar este método debemos conocer la fórmula, la cual es u por b menos la integral de b por la diferencial de u. Cuando integramos por partes es necesario tomar en cuenta que lo que se busca es facilitar la integración, que sea directa, por lo que debemos analizar cuál será u y cuál será diferencial de b. En este caso sabemos que y cuadrada será u, ya que al derivarla se reduce, en cambio al integrarla nos da un valor mayor, y cúbica sobre 3. Ahora que sabemos que u es igual a y cuadrada, diferencial de u es igual a 2y, diferencial de b es igual a seno de y b es igual a menos coseno de y, por lo que sustituimos en la fórmula. Todavía no podemos integrar, por lo que procedemos a hacer lo mismo, pero ahora tomaremos como u igual a 2y, diferencial de u igual a 2, diferencial de b igual a coseno de y, b igual a seno de y. Volvemos a sustituir en la fórmula, sin olvidar los primeros cambios que habíamos hecho. Ahora ya tenemos una integral definida directa. Al realizar la última integral, resulta menos y cuadrada coseno de y más 2y seno de y menos 2 por menos coseno de y con los límites pi medios y 0. Sustituyendo y restando los límites, además de realizar las operaciones, logramos así resolver la integral final, dándonos como resultado pi menos 2. Teniendo una integral triple con función 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrada menos y cuadrada con respecto a tres diferenciales, la primera con respecto a y, la segunda con respecto a x y la tercera con respecto a z. Al integrar, se sustituye la variable del diferencial en los límites superior e inferior. Ahora, identificamos que la integral se resuelve por sustitución trigonométrica y los términos que tenemos son u, que es igual a y, a, que es igual a x, y la derivada de u es igual a 1 por el diferencial de y. Ahora, aplicamos la integral quedándonos de la siguiente manera: arcoseno de y sobre x con límites de 0 a x cuadrada. Sustituimos el límite superior menos el límite inferior en la variable y, porque es el caso. Simplificamos las x para tener ahora la función de la segunda integral, arcoseno de x. En la segunda integral tenemos los límites 0 como inferior y 1 medio como superior. Notamos que hay una fórmula directa con respecto a esta función y que al sustituirse queda de la siguiente manera: x arcoseno de x más la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada con límites de 0 a 1 medio. Ahora sustituimos el límite superior menos el límite inferior de la siguiente manera. Y como resultado obtenemos pi doceavos más raíz de 3 sobre 2 menos 1. Por último, la tercera integral, que está en una forma más simple, sabemos que se define como la suma de tres integrales definidas en el mismo intervalo de límites. Aplicar los límites después de integrar cada una y realizando las operaciones necesarias, tenemos que el resultado final es pi tercios más 2 raíz de 3 menos 4. Buenas tardes. Hoy aprenderemos a utilizar Symbolab para resolver integrales dobles y triples. Lo primero que tenemos que hacer es ver el panel completo. En este observamos algunos submenús con los que podemos resolver toda clase de problemas matemáticos. Nos vamos al menú que tiene el símbolo de la integral y podemos ver que ya está el símbolo de la integral triple definida, que se escribe como integral de 0 a 6 integral de 0 a 6 menos x, integral de 0 a 6 menos x menos z, diferencial de y, diferencial de z, diferencial de x. Pero al darle clic en ir para que resuelva la integral, nos salta un mensaje de entrada no válida. La solución
es dividir la integral resolviendo de adentro hacia afuera. Primero la integral definida con límites de 0 a 6 menos x menos z, y podemos desplegar los menús para poder ver los pasos. Si encuentras algo que no comprendas, el programa te dice qué paso seguir para llegar al resultado. Con el resultado obtenido, lo copiamos para la integral definida de 0 a 6 menos x y repetimos los pasos. Observamos los menús de los pasos realizados y con el nuevo resultado lo copiamos hacia la última integral de 0 a 6 para obtener el resultado de una integral triple. Muchas gracias.